Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos la gloria, te damos la honra desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús, dele un fuerte aplauso a nuestro Dios Jesucristo. Aleluya. Santo es el Señor, santo, santo es el Señor en esta mañana. ¿Cuántos están contentos? Amén. ¿Está contento de estar en la casa de Dios? Qué bueno que se dejó venir, venció. Está aquí presente, está con nosotros. Qué bueno que está con nosotros. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes en esta mañana. A los que nos están viendo por las redes sociales, hermanos, que Dios les bendiga. Qué bueno que se conectaron con nosotros. Esperamos y creemos que hay una palabra de Dios para sus vidas en este día. Así que, hermanos, a los que nos ven por las redes sociales, que Dios les bendiga. A los que están aquí, que Dios les bendiga. Amén. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 11, ¿verdad? Libro de Mateo capítulo 11. Vamos a estar, ahí es donde vamos a estar teniendo el consejo de la palabra de Dios en este día. Y verdad, vamos a tratar de no alargarnos tanto, amén, porque hoy es Santa Cena. Entonces queremos, ¿verdad?, tomar un tiempo para adorar a Dios durante, ¿verdad?, la Santa Cena de este día. Aleluya. Y qué bueno, hermano, que se dejó venir. Qué bueno que está aquí con nosotros. Y en verdad estamos agradecidos con Dios por ver sus caras, ¿verdad? Aquellos que no pudieron llegar, esperamos que nos estén viendo por las redes sociales. Aleluya. Ojalá que se den, ¿verdad?, la oportunidad de llegar. Si alguno, ¿verdad?, que está aquí en el área de Dallas-Fort Worth nos está viendo por las redes sociales, se quiere dejar venir, véngase, todavía hay tiempo para adorar a Dios aquí. Amén. ¿Lo tiene conmigo? El libro de Mateo capítulo 11. Amén. Yo quiero que vaya conmigo al versículo 20 y vamos a estar leyendo el versículo 20 al 24. Dice la palabra de Dios así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y cenizas. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Amén. Puede tomar sus asientos. Vamos a estar hablando, amén, de esa incredulidad, ¿verdad?, que trae desolación a la vida del hombre. Aleluya. Y esto es algo bien, bien interesante, aleluya, que vamos a estar viendo. Y me llamaba mucho la atención, hermanos, viendo este pasaje, ¿verdad? Cuando, ¿verdad?, Jesucristo empieza a hablarle ¿verdad?, a Corazín y a Betsaida, y hace referencias, ¿verdad?, de Tiro y de Sidón, y luego ¿verdad?, le habla a Capernaum, y ¿verdad?, la compara con Sodoma. Aleluya. Y empieza a hablar, ¿verdad?, de cómo gente que estaban viendo el cumplimiento de la palabra, el cumplimiento del Salvador que iba a venir, el Mesías, aún así no se arrepintieron y ahora están sufriendo las consecuencias. Y viendo, aleluya, viendo un guía, hermanos, un guía de turismo allá en Israel, ¿verdad? Me llamaba mucho la atención viendo cómo Capernaum el día de hoy es una tierra que ha quedado desolada. El cumplimiento de la palabra que está aquí hablando. Entonces me llamaba mucha atención y me da
para los que estamos, ¿verdad?, aprendiendo de la palabra de Dios, para los que estamos viendo, ¿verdad?, y nos gusta estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Hay unos factores bien interesantes, bien importantes que tenemos que ver. Y me llama mucho la atención porque vemos cómo Dios, ¿verdad?, empieza, una de las cosas bien interesantes es cómo Jesús se traslada para Capernaum. Fue una de las ciudades, hermanos, que, ¿verdad?, fue donde Cristo vino a vivir, en Capernaum. Muchos dicen que creen que a lo mejor se quedó con Pedro y estaba viviendo con Pedro. Hay teorías, ¿verdad?, que hablan que a lo mejor ahí en Capernaum, ahí estaba Pedro y pues obviamente vivía con él, pero de ahí su ministerio empieza a funcionar, o de ahí, ¿verdad?, ahí se traslada Jesús. Y digámoslo así, muchos estudiosos dicen, ¿verdad?, que fue la base donde él se estableció, y de ahí empezó a recorrer las aldeas, las ciudades. Pero se dice, ¿verdad?, que ahí fue donde Cristo llegó, se estableció, vivió y estuvo ahí. Y entonces obviamente como una, ¿verdad?, una base donde él viene a descansar y viene a reposar. Obviamente gente lo conocía, y nos damos cuenta cómo la fama de Jesús se va, ¿verdad?, se va derramando por las ciudades, se va dando a conocer quién era Jesús. Y sabían que allí en Capernaum Jesús vivía. Y se cree, hermanos, que como ahí vivía Jesús, obviamente mucha gente venía. Y hermanos, ¿verdad?, siendo, ¿verdad?, la base donde estaba el ministerio de Jesús, digámoslo así, ¿verdad?, la gente venía por, ¿verdad?, pedir sanidad, venía, ¿verdad?, pedir cosas a Jesús para que Jesús los sanara, ¿verdad?, para que Jesús hiciera los milagros. Nos damos cuenta viendo en la palabra de Dios, para los que se acuerdan, ¿verdad?, de esa historia donde Jesús, ¿verdad?, sana al paralítico, aleluya, ¿verdad? Dicen que eso era Capernaum. Aquel paralítico, ¿verdad?, donde tuvieron que hacer el agujero ahí en el techo para dejar bajar a ese paralítico. Dicen que era Capernaum, ahí estaba. Y si cuando vamos a la palabra de Dios nos vamos a dar cuenta que no fue el único milagro. Hubieron varios más milagros que se llegaron a hacer en Capernaum. Pero fue un lugar donde Jesucristo empezó a hacer milagros y empezaba a hacer obras preciosas, aleluya. Y la gente, ¿verdad?, venía a él en Capernaum. Amén. Ahora, viendo en aquellos tiempos, decían que Capernaum no era una ciudad así pobre y desolada, no, era una ciudad próspera, era una ciudad que se valía por sí misma, era una ciudad, aleluya, donde había, aleluya, había una sinagoga muy principal. Estudiando un poco sobre esto, se cree que había una sinagoga y que incluso han encontrado las ruinas de una sinagoga donde Jesús estuvo enseñando y predicando. Y se cree, ¿verdad?, que encontraron uno de los postes, digámoslo así, donde estaba de las sinagogas, con una inscripción, y que decía que había sido, que parte de la construcción había sido donado, o había sido donado por, ¿verdad?, el papá ¿verdad?, de Juan y Jacobo. ¿Verdad? Y la inscripción dice ¿verdad?, que había sido y llevaba el nombre del papá. Y se cree que eso, ¿verdad?, la construcción de esa sinagoga, ¿verdad?, parte de los que dieron dinero o para construirlo fueron los papás de Juan y Jacobo. ¿Verdad? Entonces, bien interesante cómo vemos que era una ciudad que sí era próspera, era una ciudad donde se transportaba, era una ciudad donde había pescadores, que sí se podía transportar para un lado y para el otro, era una ciudad próspera. Era una ciudad donde se cree también que de allí, ¿verdad?, podían ir de lugares a lugares y llevar el evangelio. Se cree que los mensajes de Jesucristo, las enseñanzas o la fama de Cristo llegó todavía más allá, que era Siria, y que lo que era Siria, se cree que llegó mucha de la información, mucho de lo que Cristo estaba haciendo, se cree que llegó hasta muy lejos, porque ahí había, ¿verdad?, transportación en barco, y había, aleluya, gente que venía, que conocían de Jesús y venían de lejos a ver a Jesús, y llegaban ¿a dónde? A Capernaum.
Entonces, bien interesante ver cómo Dios en ese momento, ¿verdad? Estando allí, cómo Dios podía hacer muchas cosas preciosas. Y la gente que venía, déjeme decirle que Cristo no los rechazó. Hermanos, traían demonios, personas endemoniadas, y Cristo los daba libertad. Venía gente enferma y Cristo los sanaba. Y Dios estaba enseñando, en las sinagogas, y les estaba enseñando a la gente. Y era precioso ver cómo Dios empezó a tratar con la gente. Y obviamente su fama se recorrió, y podemos hablar de muchas ciudades donde estuvo Cristo, pero Capernaum fue una de las ciudades principales donde Cristo enseñó y predicó y hizo milagros. Por eso cuando le habla a Capernaum, y le habla de una manera muy fuerte, porque aún así Capernaum, siendo una ciudad, aleluya, muy autodependiente, una ciudad muy generosa, una ciudad muy, muy prosperada, no quisieron ni aceptaron el evangelio. No aceptaron a Cristo como el Mesías. Y nos vamos a dar cuenta, aleluya, en el versículo 20, cuando empieza a hablar, dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades a las cuales había muchos de sus milagros, porque no se habían, ¿qué?, arrepentido. Dos cosas que vamos a notar, aleluya, en estos versículos, aleluya, es la indiferencia y el pecado. Hermanos, cuando hay pecado en la vida, en la ciudad, cuando hay pecados en el país, cuando hay pecado, déjeme decirle que Dios va a traer justicia. Pero no va a traer, no crea usted que no va a traer un juicio sin antes no hablarles y decirles que se arrepientan. Porque sabemos una cosa, hermanos, si usted, ¿verdad?, lo ha experimentado en carne propia, aleluya, yo sé que usted lo ha experimentado. Cuando usted vino a los pies de Cristo, merecíamos la muerte, merecíamos una condenación, pero al venir a los pies de Cristo, Cristo vino y perdonó nuestros pecados, nos salvó, nos dio una vida nueva y nos hizo nuevas criaturas, dice la palabra de Dios, ¿sí o no? Cuando merecíamos nosotros el castigo, cuando merecíamos nosotros, Cristo vino y te dijo: no, yo llevo el castigo por ti. Y déjeme decirle una de las cosas, que antes de que llegue juicio al país, antes que llegue juicio a la ciudad, antes que llegue juicio al hombre, Dios te da una oportunidad para que escapes, para que reconcilies, para que llegues y reconsideres, para que puedas escapar de lo que viene más adelante. Dios no traerá justicia sin antes darte la oportunidad de que te arrepientas. Libro de Jonás, nos damos cuenta cómo Jonás, aleluya, Dios lo manda, y a pesar que Jonás no quiso ir y no quería ir, quiso desobedecer a la voz de Dios, Dios le dice: ve, va y pregona que si no se arrepienten van a ser destruidos. Y Jonás: no, Señor, son gente malvada, son gente que nos ha atacado a tu pueblo, es gente, pero aún así Dios quería tratar con el pueblo, aleluya, verdad, de Nínive, aleluya. Y Jonás no quería ir a predicar y desobedece a la voz de Dios. Amén. Ahora tenemos que entender que la ciudad de Nínive era una ciudad pecadora. Y sí, hermanos, había atacado a Israel y había problemas con Israel. Y Jonás no querían, para Jonás, que se mueran, que Dios los mate, ¿verdad? Como muchos de nosotros a nuestros jefes, ¿verdad? En el trabajo. Que le caiga un trueno, Señor, ¿verdad? Ay, no, Dios, ese hombre es malo como la carne de puerco, ¿verdad? Que no, Señor, llévatelo, te lo mando, ¿verdad? A veces a Jonás estaba en esa actitud y: no, Señor, que no, que tráeles juicio, mátalos, destrúyelos. Pero Dios, déjeme decir una cosa, Dios había usado a Nínive para traer juicio a la nación de Israel. Y es lo que no estaba viendo Jonás, que Israel sufrió las consecuencias de su pecado. Israel sufrió las consecuencias por no creerle a Dios, por no arrepentirse de su pecado, por no reconciliarse con Dios. Israel sufrió las consecuencias de su pecado. Y Dios había usado a Nínive para venir a atacar a Israel, para tratar con Israel. Dios había usado a Nínive. Ahora viene Jonás, viene Dios y le empieza a hablar y le dice: ve y proclama. Les doy oportunidad de que se arrepientan. Les doy oportunidad para que se vistan de cilicio y verdad, y que vengan y se arrepientan de sus pecados. Les doy oportunidad para que vengan y reconozcan que están mal, que pidan perdón y yo los perdonaré.
Y aquí está Dios hablando y le está diciendo: yo te doy una oportunidad. Por eso, hermanos, usted crea el día de hoy, hermanos, vemos gente que está cayendo en juicio. Hermanos, si usted cree que esto, que lo que están sufriendo ahorita es porque Dios así lo quiere, no, es consecuencia del pecado que hay en el país, que hay en la ciudad, que hay, hermanos. Y llega un momento, hermanos, donde Dios dice: hasta aquí. Pero antes de que yo traiga mi juicio, te doy la oportunidad de que reconozcas de dónde has caído, que reconozcas tu pecado, que reconozcas quién es Dios, que vengas, ¿verdad? Y te arrepientas y yo te haré libre. Yo te puedo perdonar, yo te puedo restaurar, yo te puedo ayudar, yo te puedo sanar, pero tiene que haber un corazón que esté arrepentido. Amén. Y es lo que está sucediendo aquí, hermanos. Capernaum estaba viendo la gloria de Dios porque allí estaba Jesús. Nínive, hermanos, tuvo la oportunidad. Al final de cuentas, ¿verdad? Dios trató con Jonás y tuvo que mandarlo a vivir por 3 días, a estar por 3 días en la pancita de un pez grande. Amén. Ahí estuvo 3 días, 3 noches. Y después el animalito lo escupió a tierra. Y entonces empezó a predicar. No muy contento, pero empezó a predicar que juicio venía. Juicio venía. ¿Y qué sucedió, hermanos? Que la gente escuchó y se arrepintió. Y Dios tuvo misericordia y recibió el perdón de Dios. Y a Jonás no le pareció, hermanos. A Jonás no le pareció y no estaba de acuerdo. Pero Dios es Dios que cumple su promesa. Si el hombre viene arrepentido y viene a los pies de Cristo y reconoce a Jesús como su Señor y Salvador, hay oportunidad para que sea rescatado. Hay una oportunidad para que sea renovado, para que sea restaurado. Dios está dando el día de hoy oportunidad al mundo que se arrepienta y reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y Dios puede restaurar. Por eso el día de hoy, hermanos, vemos familias siendo restauradas, matrimonios siendo restaurados. Vidas se dan, hermanos, donde la gente vivía encadenado en el pecado de la droga, del alcohol, de tantas cosas. Familias completamente destruidas. Cristo lo puede restaurar, Cristo lo puede ayudar. Cuando el hombre viene y reconoce que Jesucristo es el único, que es la única esperanza, que es el único Dios que puede hacer la obra, que es el único que puede restaurar, que es el único que puede ayudar. Entonces, hermanos, podemos ver la misericordia de Dios. Por eso, hermano, amigo, quizás aquel que no ha conocido a Cristo, que no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, Dios te está dando una oportunidad. Dios te está hablando que vengas y te arrepientas y que Él puede hacer algo en tu vida. Aquellas personas, hermanos, que están sufriendo de depresión, sufriendo personas, ¿verdad? Que vemos como gente, hermanos, vive en una soledad tremenda. ¿Por qué? Porque es lo que hace el pecado. El pecado viene y te destruye. El pecado viene y te roba la paz. El pecado viene y te roba la felicidad. El pecado viene y te deshace, hermano, por dentro. Podemos por fuera tener una sonrisa y estar muy alegres y, hermanos, vivir muy alegres y felices, pero por dentro estás podrido, por dentro estás lleno de maldad, por dentro estás lleno de pecado y tú lo sabes, pero no quieres arrepentirte. Pero déjame decirte que Dios va a traer juicio, y cuando Dios traiga juicio, hermanos, solamente aquellos que le reconozcan, solamente aquellos que vengan a los pies y se arrepienten, van a tener paz, van a tener perdón, van a tener libertad, van a tener salvación. Porque déjeme decirle una cosa, hermanos, estamos viendo injusticias, hermanos, que se están cometiendo en el país, injusticias que se están cometiendo en la nación. Estamos viendo injusticias. Déjeme decirle que aquí también está la palabra de Dios. Y déjeme decirle, hermanos, que a pesar de todas las injusticias, déjeme decirle una cosa: hay un Dios que sí es justo y que está viendo el corazón y está viendo las vidas. Hay un Dios, aleluya, que está viendo la nación, que está viendo el país, que está viendo los corazones, que está viendo Dios, aleluya. Dios está viendo todo esto, y déjeme decirle que va a traer juicio, al menos de que haya un arrepentimiento. Y aquí Jesús empezó a reconvenir, empezó a acusar, empezó a decirles, ¿verdad?, a estas ciudades, y empieza, ¿verdad?, con una exclamación.
en la lengua castellana, en el español, ¿verdad? Cuando usted escribe en español y cuando pone un signo de exclamación, aleluya. Cuando usted pone un signo de exclamación, usualmente la empezamos con un signo y la terminamos con un signo. En inglés nada más se termina, pero aquí nos está diciendo cuando empieza la primera estrofa, aleluya, o la primera oración, empieza a hablar y empieza con ese signo de exclamación. Dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, dos ciudades en el tiempo de Jesús, y empieza a decirle: ay de ti, ay de ti. Dice: porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Oh, estaba diciendo, hermanos, si estamos viendo, habla de Tiro y de Sidón, aleluya, pero le está diciendo ciudades que fueron destruidas, hablando ya en Tiro y Sidón, ciudades que fueron destruidas cuando Babilonia era una potencia mundial, aleluya, y Tiro y Sidón eran unas ciudades, hermanos, muy poderosas, muy ricas, muy orgullosas. Se dice, hermano, que estas ciudades, hermano, eran ciudades muy, ¿verdad?, que habían hecho hasta un trono de oro, y ellos creían, aleluya, que ellos eran reyes, que ellos eran lo que podían hacer todo. Ellos se creían que ellos eran los únicos, que nada les iba a pasar. Tenían un orgullo, una arrogancia, aleluya, porque ellos se creían. Eran ciudades que también estaban al lado del mar, que también había mucho comercio, también eran unas ciudades donde había comercio, y financieramente, hermanos, estaban muy bien, estaban muy cómodos. Por eso, hermanos, cuando estas personas empiezan, aleluya, ¿verdad? Cuando Dios les está hablando, eran gente que se decían: yo lo puedo hacer, no necesito de nadie. Oh, aquí solamente mis chicharrones truenan. Pero era gente orgullosa, gente que no quería, aleluya, ¿verdad?, reconocer su error. Era gente que se creía muy, muy potentes. Pero aquí, aleluya, nos enseña y nos está hablando que cuando vino Babilonia, ¿verdad?, que era en ese tiempo una de las naciones más poderosas. Y a los que ya sabemos, ¿verdad?, Babilonia conquistó a Israel y llevó cautivo a Israel a Babilonia. Era una potencia y andaba conquistando. No solamente conquistó Israel, conquistó muchas ciudades, conquistó también a Tiro y a Sidón. Pero algo que sí enseña es que también fueron destruidas. Y Dios ya lo había profetizado. Cuando usted empieza a leer Ezequiel del capítulo 26 al capítulo 28, no lo leo ahorita, lo lee cuando llegue a su casa. Pero cuando usted empieza a leer Ezequiel 26 al 28, empieza a hablar, y usted se va a dar cuenta, hermanos, cómo Dios empieza a hablar juicio contra esta ciudad. Y les empieza a decir: por tu orgullo te creíste mucho, creías que tú todo lo podías, creías que aquí solamente tú mandabas y que tú eras bueno, y que tú eras, y que tú. Ahora viene juicio contra ti. Y empieza a hablar en la profecía de Ezequiel 26 al 28, empieza a hablar y les empieza a decir: tú, por hacer esto, por hacer el otro, tú. Y empieza a decir lo que van a sufrir, las consecuencias. Y la palabra se cumplió. Se cumple la palabra, y estas ciudades fueron destruidas. Por eso la referencia que hace Jesús y les dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que eran ciudades en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Le dice: ay de ti, dice, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Si ellos hubieran visto la misericordia, el amor, los milagros que yo estoy haciendo contigo, ellos se hubieran arrepentido. Y es lo que les está diciendo: si hubieran arrepentido, si ellos hubieran visto lo que ustedes están viendo el día de hoy. El Mesías estaba presente. El Mesías estaba ahí enseñando con palabra, enseñando palabra, y estaba ahí haciendo milagros. Y la gente aún así todavía no creían. Viendo cómo Dios obraba. Y hermanos, hermanos, es una de las cosas que como iglesia tenemos que aprender. Que hermanos, si hemos visto la misericordia de Dios, si Dios te ha sanado, si Dios te ha ayudado, si Dios te ha rescatado, con más ganas tenemos que agradecerle a Dios y decirle: mi Dios, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Es cuando el corazón del hombre se debe de abrir y decir: Señor, si no fuera por tu misericordia, ¿dónde estuviera hoy? Porque me has sacado
librado del pecado, me has restaurado, me has dado vida, me has ayudado. Señor, aleluya, gracias. Pero tenemos que aprender de estas ciudades que no se arrepintieron. Tenemos que aprender de estas ciudades que, viendo la misericordia de Dios, aún vivían indiferentes, aún vivían en pecado y no querían reconciliarse. No iba a haber oportunidad para ellos ¿verdad? Como lo que era Tiro y Sidón, aleluya. Si ellos hubieran visto los milagros que estaban sucediendo en el tiempo de Jesús, a lo mejor se hubieran arrepentido. Y la iglesia tiene que aprender. La iglesia tiene que aprender de Israel. Tenemos que aprender, hermanos. Tenemos que aprender, porque los judíos anduvieron por 40 años en el desierto, aleluya. Pero déjeme decirle una cosa: aunque estaban en un lugar desierto donde no había agua, no había comida, no había muchas cosas muy cómodas, aleluya, no había luz, no había nada, aleluya, para que ellos pudieran sobrevivir, Dios aún así en medio del desierto les daba agua, les daba descanso. Hermano, ¿usted cree que el calor en un desierto no iba a estar caliente? Sí, pero ¿sabe una cosa? Ahí estaba Dios en su presencia, en una nube, aleluya, cubriendo sus vidas, guiando sus vidas. En la noche, hermano, ¿usted cree que en la noche no había fieras que podían atacar? ¿No cree que usted, el enemigo, podía atacar? Sí, en la noche podían llegar, el enemigo podía llegar, fieras a atacar a Israel. Pero ¿sabe una cosa? Había una columna de fuego que estaba ahí alumbrando. No estaban solos, ahí estaba Dios ayudando. ¿Y qué fue lo que sucedió, hermanos? Que viendo la misericordia de Dios, aleluya, cuando pidieron agua, hermanos, Dios les dio agua de la peña. Cuando pidieron pan, Dios les dio pan, aleluya, hasta que se saciaran. Y todos los días de su vida que estuvieron en el desierto comieron pan. Dice la Biblia, aleluya, que maná descendía del cielo y comían pan, y no dejó de caer el maná hasta el día que ellos cruzaron el Jordán. Cuando ellos pidieron carne, hermanos, Dios les dio carne. Dios los sustentó de una manera preciosa. Déjeme decirle, en el desierto que de nuestras vidas, cuando pasamos por problemas y luchas, ¿cuántas veces no hemos visto la mano de Dios? Yo estoy seguro que usted no me va a decir: ay, hermano, yo no me lo vi una vez, dos veces. No, yo creo que hemos visto la mano de Dios en muchas ocasiones. En medio de nuestros desiertos, Dios ha hecho maravillas. Dios ha tocado, Dios ha hecho cosas preciosas, aleluya. Yo sé que usted no vino por casualidad. Yo sé que usted no vino nada más a ver cómo venían los demás hermanos. Yo sé que aquí hay personas que vinieron agradecidos, porque cada día vemos la misericordia de Dios en nuestras vidas, y Dios está obrando, aleluya. Y Dios sigue obrando, aleluya, Dios sigue obrando. Déjeme decirle, hermanos, que Dios hasta el día de hoy sigue obrando. En medio de la dificultad, Dios sigue restaurando. En medio del problema, Dios te está sacando de ese hoyo cenagoso. En medio de la necesidad, ahí está Dios supliendo. En medio de la enfermedad de afuera, Dios está sanando. En medio de la enfermedad de aquí adentro del corazón, también Dios está obrando. Oh, aleluya. Yo no sé, hermanos, pero yo sé que aquí hay hermanos que saben de lo que estoy hablando. Por eso está aquí alabando y glorificando el nombre de Dios, aleluya. Y Dios está hablando, Dios les está hablando y les está diciendo aquí: yo estoy contigo. Estás viendo mi milagro, estás viendo mi misericordia, estás viendo lo que estoy haciendo por ti. Pero a esta ciudad les está reclamando: oh, si hubieran visto, si esas ciudades que fueron destruidas hubieran visto los milagros, las maravillas, el amor que te tengo por ti, quizás se hubieran arrepentido. Versículo 22: por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón. Amén. Mateo 11, estamos en el versículo 22. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Le está hablando a Corazín y a Betsaida. Pero ahora se va a Capernaum, donde Capernaum estaba viendo la luz de Cristo, donde estaba Cristo, digámoslo así,
en lo que le llamamos el día de hoy las headquarters de allí del área. Ahí estaba, ¿verdad? Las headquarters, ahí donde Dios salía y manejaba todo. Y ahí estaba Jesús, ahí se había establecido. Y la profecía dice que, oh Capernaum, vistes gran luz. Estaba hablando que Jesús iba a llegar ahí, ya estaba profetizado. Y ahí estaba Jesús, ¿verdad? Digamos en esa base, de ahí salía, ahí regresaba a descansar, ahí estaba Jesús. Pero Jesús ahí estaba y la gente lo sabía. Y fue uno de los lugares donde más milagros se cree que se hizo allí en Capernaum. Hay muchos milagros, ¿verdad? Que quizás están grabados, hay otros que a lo mejor no están grabados, pero hermanos, se cree que ahí era donde Jesús hizo muchos milagros, donde vieron la gloria de Dios tremenda, donde vieron cómo Dios obraba de una manera tremenda. Y el mensaje que le da a Capernaum, el mensaje que le dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Fuerte lo que le está diciendo Dios. Fuerte lo que le está diciendo, porque estás viendo la gloria, estás viendo el poder, estás viendo la misericordia, y aún así eres indiferente. Hablamos y decimos que el pecado destruye, y por cuestiones del pecado las ciudades fueron destruidas. Pero hermanos, aquí estaban viendo la gloria de Dios, estaban viendo al Hijo de Dios manifestarse, estaban viendo al Hijo de Dios haciendo milagros, el Mesías que había sido prometido, y que no eran ignorantes, hermanos, porque tenían la palabra de Dios, tenían las escrituras, sabían que el Mesías iba a venir, y estaba el Mesías en medio de ellos haciendo milagros, haciendo obras, haciendo tantas cosas buenas, aleluya, y aún así no le reconocieron. No solamente estamos hablando de un pecado, estamos hablando de una indiferencia que había en el pueblo de Israel, especialmente en Capernaum. Era una indiferencia: sí, yo te creo mientras tú me sanes, pero ya sanado, entonces ahí nos vemos. La indiferencia que hay en Capernaum, donde venían y pedían milagros y pedían señales y Dios se las daba, y después se volteaban y le decían: ya no te necesitamos. La indiferencia que hay hoy en día, hermanos, es que queremos de Dios, pero quiero tus beneficios, pero no quiero seguir tus reglas. Pueden decir ouch. Si no dijo amén, diga ouch. Pero es una gran verdad. Muchas veces queremos que Dios me bendiga, que Dios me ayude, que Dios me saque, que Dios haga el milagro. Pero Señor, yo no quiero nada contigo. Cuidado de que Dios nos hable de la manera que le habló a Capernaum. Milagro que Dios nos hable y nos diga que por la indiferencia, porque Señor, yo te quiero, yo te amo, pero de lejito, Señor. Porque el día de mañana va a quedar como aquel joven que estaba en el huerto de Getsemaní. ¿Sí se acuerdan de ese joven? Que dice la Biblia que cuando llegó los problemas y arrestaban a Jesús, ese hombre dejó la túnica y salió corriendo desnudo. En el futuro, en la vida del cristiano, hermanos, aleluya, usted puede tener casas, puede tener carros, puede tener cosas muy bonitas y decir: Señor, no te necesito. En el tiempo del juicio, muchos van a salir corriendo, y van a salir corriendo desnudos y sin nada. Cuidado, porque Dios está hablando y te dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, dice, hasta el Hades serás abatida. Tú que estás aquí, te crees muy poderoso, te crees que eres muy autosuficiente, eres una ciudad muy famosa, muy comercial, y tienes dinero y tienes todo lo que necesitas. Va a llegar el día en que ahorita estás acá arriba, pero va a llegar el día que el mañana vas a estar hasta mero abajo. Y estarás abajo no porque Dios lo quiera, porque uno así lo decidió. Decidiste tomar las cosas de este mundo, agarrar las cosas de este mundo, disfrutar las cosas de este mundo y ignorar la misericordia de Dios, ignorar los milagros, las maravillas, cómo Dios te estaba tocando, cómo Dios te estaba sanando, cómo Dios te estaba ayudando. Preferiste, ¿verdad?, ignorar eso y agarrar al mundo y abrazar al mundo y decir: prefiero andar en el alcohol, prefiero andar en las drogas, y nada más los domingos llegar a la iglesia y cantar, y luego regresarme otra vez al mundo y seguir sirviendo al pecado y al mundo. Cuidado, porque es una indiferencia. Estás ignorando, ¿verdad?, nuestro Señor. Estás ignorando el poder de Dios. Estás ignorando lo que Dios ha hecho por ti. Lo agarraste sus bendiciones, pero no quieres nada con Él.
No podemos servir a dos señores, dice la palabra de Dios. No podemos. O agarras el cielo o te agarras del mundo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Capernaum? ¿Quieres los beneficios? Sí, sí quieres los beneficios, pero no quiero nada, no quieres nada conmigo. Ah, bueno. Entonces, ¿sabes una cosa? Agárralo. Pero el día de mañana sufre las consecuencias que vengan a tu vida. Y aquí la profecía de Dios estaba diciendo: ¿quieres ser indiferente? ¿Quieres ignorar la misericordia y el amor, lo que estás viendo? Está bueno. It's okay. It's all right. El día de mañana no estés llorando. Y aquí Capernaum nos damos cuenta, dice: porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta hoy. Qué comparación tan más fuerte. Una ciudad que fue destruida por consecuencia del pecado, de la inmoralidad, de tantas cosas que había en esa ciudad, ¿verdad? Que solamente hubo un hombre que estaba intercediendo, y estamos hablando de Abraham, que estaba intercediendo y decía: Señor, Señor, si hubieran 50 hombres, Señor, que sean agradables a ti, Dios, ¿no tendrías tu misericordia? Y Dios le dice a Abraham: sí. Si hubiera 50 hombres que en verdad me buscaran, yo tendría misericordia. Dios sabía que no habían 50 personas. Y Abraham, intercediendo por ellos, le decía: Señor, si hubieran 40 personas que te sirvan, que sean de corazón recto, los perdonarías. Y el Señor le dice: si hubiera 40, claro que los perdono, por misericordia de ellos. Señor, si hubiera 30, si hubiera 20, si hubiera 10, Señor. Y le dice: sí, si los hubiera, yo los perdonaría. No había hombre recto. El único que salió fue Lot y su familia. Y aún así, saliendo, aleluya, hubo una mujer que fue indiferente a la misericordia de Dios. Porque la ordenanza que Dios le había dicho a Lot y a su familia es: huyan, corran y no volteen atrás. Voy a traer y voy a destruir esta ciudad. Y la Biblia empieza a hablar, empieza a describir que empieza a caer, aleluya, fuego y azufre del cielo, y empieza a caer sobre la ciudad, y la ciudad empieza a ser destruida. Y la misericordia de Dios que abrazaba a Lot y a su familia, aleluya, que los iba llevando, porque aún así Lot dijo: no me saques de la ciudad, llévame a un lugar seguro, le dijo al ángel. Y dice: está bueno, te voy a llevar. Sigan corriendo, están libres, corran, huyan, váyanse. Pero a la mujer de Lot se le ocurre ser indiferente. Dios había tenido misericordia, y lo único que Dios le decía: huyan y no volteen atrás. Y esta mujer indiferente, aleluya, yo no sé qué pensaba. Mis ollas, oh, los frijoles se quedaron ahí atrás. No sé qué es lo que, ¿verdad? Los hermanos, mi herramienta. Yo no sé, ¿verdad? ¿Qué es lo que a veces nos ata a esta tierra? Mi carro, Señor, mi carro, mi casa, mi cuenta bancaria. Señor, yo no sé qué es lo que te ata a este mundo. Yo no sé, cuando Dios te dice: mírame a mí, porque aunque te vayas tú, cuando tú te vayas, aunque no tengas nada, yo te voy a suplir. Lo hice con el pueblo de Israel, lo puedo hacer contigo también. Aleluya. No tienes por qué preocuparte, no tienes por qué estar llorando por las cosas materiales. Si pierdes la casa, si pierdes el carro, no te preocupes, porque yo te puedo dar más que eso. Oh, Señor. Y le está hablando y le está diciendo: ¿por qué te afanas? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué estás preocupado? Yo soy el que te suplo, yo soy el que te doy, yo soy el que te sano, yo soy el que te saco adelante. ¿Por qué estás preocupado? No te afanes por lo que has de vestir, no te afanes porque lo que has de comer, porque Dios, si así, Dios, aleluya, me da de comer a los pajarillos. Cuanto más tú, que vales más que un pajarillo. Si tú que eres, aleluya, si Dios, no te preocupes por el vestir, porque ¿qué? Porque si dice, si Dios viste las flores del campo,
campo, y todas las flores del campo ni siquiera se vistieron como Salomón. Que diga al revés, que Salomón no se vistió como ellas porque Dios le estaba supliendo todo. ¿Cuánto más tú, que eres el hijo y la hija de Dios, no te va a sacar adelante? ¿Cuánto más tú no te va a ayudar a que salgas de la situación que estás? ¿Cómo Dios no te va a ayudar a que salgas del problema que tienes? ¿Cómo Dios no te va a ayudar de la necesidad que estás pasando? ¿Cómo Dios no te va a sacar si tú vales mucho más que los pajarillos y las flores del campo? Aleluya. ¿Cuánto más, aleluya, entendamos y realicemos que Dios es grande, Dios es fuerte, Dios es poderoso, Dios es tu ayudador, Dios es tu fuerza? Aleluya. ¿Por qué preocuparte? No se afane. Se están cometiendo injusticias en el país, pero ¿sabes una cosa? No te afanes, porque Dios es tu protector, Dios es tu ayudador y Dios va a hacer justicia por ti. No ande preocupado, no, hermano, no deje que el mundo ni las leyes de este mundo le quieran robar su paz, porque déjeme decirle que hay un Dios que es más grande que las leyes. Hay un Dios que es más grande, aleluya, que un presidente. Hay un Dios más grande que un gobernador, aleluya. Hay un Dios que es poderoso y te va a sacar adelante y te va a ayudar y te dará las fuerzas, aleluya. No te desanimes, aleluya, no te des por vencido. No estés pensando en qué es lo que voy a hacer. Tú sigue viviendo en la confianza que has tenido con Dios. Porque muchas veces, aún cuando piensas que ya es tarde, oh, ya me agarraron, ya estoy en un proceso, ya estoy en lo peor, ya no hay esperanza, aún en la desesperanza, ahí está Cristo y te puede sacar adelante. Pero no seas indiferente a Dios. No seas indiferente a su palabra. Dios está haciendo milagros. Dios está dando confianza. Dios está dando paz. Dios te está dando tranquilidad. No desconfíes. No te apartes. No seas indiferente a lo que Dios está haciendo. Te está abrazando. Te está protegiendo. Te está ayudando. No seamos indiferentes y decir no. Gracias, Dios. Quiero tus beneficios, pero no quiero nada contigo. Cuidado, porque empieza a hablar y le dice, si Sodoma hubiera tenido los milagros, hubiera visto lo que yo hice por ustedes, Sodoma ahorita estuviera de pie. Y ahorita, hermanos, se cree que saben dónde está Sodoma, pero no tienen nada seguro, porque todo fue destruido. Todo fue destruido en Sodoma. Pero aquí Jesús le está diciendo, si quizás ellos hubieran visto todos los milagros, todo lo que he hecho por ustedes, quizás Sodoma hubiera estado de pie hasta el día de hoy, pero no lo está. Y le dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Viendo al guía dando una guía por Capernaum, decía el guía, una ciudad próspera, una ciudad muy reconocida, muy buena en el comercio y todo esto. Dice, ahora está sin habitantes. Se cumple lo que la palabra de Dios dice. Se cumple lo que Dios dijo. Y nada más el nombre le quedó. Pero ¿dónde está la gente? ¿Dónde está el pueblo? ¿Dónde está el orgullo? ¿Dónde están tus finanzas? ¿Dónde está todo lo que tú podías hacer? Tu independencia, ¿dónde está? Todo fue destruido. ¿Por qué? Porque el castigo fue peor para ellos que en Sodoma. Y déjeme decirle, eso está hablando, estamos viendo en una línea de tiempo, estamos viendo lo que ha sucedido. Pero déjeme decirle, hermanos, que hoy en el día, nuestras vidas, no podemos ser personas que seamos indiferentes a la palabra de Dios. Y como iglesia nos toca a nosotros de ser representantes de la luz de Cristo en esa tierra. Si el mundo, aleluya, es injusto, usted no sea injusto. Si el mundo prefiere seguir el pecado, usted no siga el pecado. Busque a Dios, busque su presencia, busque su misericordia.
Si usted está aquí en este día, no está aquí por una casualidad, pero porque Dios lo tiene con un propósito. Y qué bueno, hermanos. Qué bueno que tuvo esa oportunidad de estar presente. Qué bueno que gente se está conectando en las redes sociales. Qué bueno, porque sabe una cosa. Una de las cosas que Jesús le dijo al pueblo de Israel, les dijo: ¿cuántas veces quise como la gallina juntarte como junta sus polluelos, pero tú no quisiste? Le dijo a Jerusalén. Dios quiere abrazarte, hermano. Dios quiere traerte a Él. Dios quiere que tú vengas y recibas no solamente, ¿verdad?, cosas materiales y cosas buenas de Dios, pero también quiere darte paz, quiere darte tranquilidad, quiere darte gozo. Pásale, Abraham, ya vamos a terminar. Dios quiere darte todos los beneficios. No puedes ignorar y no puedes ser indiferente a lo que Dios te está dando. Dios quiere abrazarte. Dios quiere protegerte como la gallina protege a sus polluelos. Y déjeme decirle una cosa, hermanos, ¿verdad? Lo precioso de esa anécdota que hace Jesús en cuestión a la gallina, ¿verdad?, que trae sus pollitos, es de que si hubiera un ave de rapiña, un águila que venga a querer agarrar a uno de sus pollitos, ella lo protege. Y no solamente los protege, pero da su vida para que rescatara a sus polluelos. Y es lo que Cristo hizo por usted y por mí. Nos ha rescatado, nos está guardando. Estamos bajo las alas del omnipotente, aleluya. Usted y yo estamos bajo las alas del poderoso Dios, del gran Dios, aleluya, del omnipotente. Estamos ahí. Por eso no tema, acérquese a Dios, busque a Dios, agarre la bendición de Dios, pero también búsquelo, aleluya. Busque la protección, busque la ayuda de Él. Humíllese si ha pecado delante de Dios, humíllese delante de Dios. Venga y arrepiéntase y dígale: Señor, quiero tu protección, quiero tu bendición, y someta su vida a la voluntad perfecta de Dios. Deje el pecado, deje la maldad, deje las cosas, aleluya, que no están bien y que el Espíritu Santo está redarguyendo en sus vidas. Déjelo, suéltelo, venga, aleluya, a la presencia de Dios y agárrese de Dios. Escóndase bajo la sombra del omnipotente. Escóndase bajo la sombra del omnipotente. Va a ver la misericordia, va a ver la bendición, va a ver cómo Dios lo saca adelante, aleluya. Pero humíllese delante de Dios, busque su presencia, busque su amor, búsquelo a Él. Y déjeme decirle una cosa, hermano, hermana, no va a quedar avergonzado. Su vida no será avergonzada. El Dios que tiene un propósito para usted va a cumplir su propósito en su vida. Si usted se dispone, si usted se agarra, y no va a permitir, aleluya, que el enemigo, aunque venga a querer destruir su vida, a querer deshacer el plan de Dios, aleluya, no va a poder. Dios tiene un plan para su vida. Dios tiene algo para su vida. Dios tiene algo para su familia. Pero agárrese de la mano de Dios. Agárrese de la mano de Dios. Busque su presencia, busque su misericordia, busque su amor, aleluya. Y venga a los pies. Yo le voy a pedir que se ponga de pie en esta mañana, aleluya. Póngase de pie en estos momentos y dígale: Señor, aquí estoy. Señor, aleluya, dígale: Señor, aquí estoy buscando tu presencia. Si ha pecado, dígale: Señor, perdona mis pecados. Si ha pecado delante de Dios, dígale: Señor, perdóname, Dios. Perdóname lo que he hecho, Señor, lo que no te ha agradado, perdóname, Dios. Vengo y me arrepiento, busco tu misericordia, busco tu bondad, busco tu amor, Dios. Dame, Dios, de tu misericordia, aleluya. Clame la misericordia,